¿Quién ha dormido bien? Que levante la mano el que sí durmió bien. Pero no os podréis quejar de la cantidad de comida que hemos comido. O sea, porque ayer cuando llegó la cena todavía teníamos las costillas medio atravesadas. Os reís, pero ninguno dijo que no a la cena. Todos cenasteis. ¿Sí o no? Bien. Está bien. Muy rico todo. La verdad que cada año comemos mejor. Vosotros no lo valoráis porque no vais a diferentes campamentos como me toca a mí, de otras iglesias, en el que la comida no es igual. Así que algún día me encantaría que pudierais probar otros campamentos. Yo cuando como el pollo del Redil o cuando venimos aquí a Carrot y nos atienden de esta manera, me acuerdo de muchas cosas, de muchos platos de humildad que nos ha tocado comer hay unas sopas, es que aquí no sé si hay, en España hay unas sopas de fideos, de estas de sobre. Eso es un clásico de comedor. Pues eso es lo que ponen en los congresos y valorar la comida, que está rica. Quiero ir rápido hacia una historia o un personaje de la Biblia que es muy interesante, que es Moisés, que muchos de nosotros le tenemos como rabia porque pensamos que la ley es de Moisés, la ley es de Jehová. Moisés es el que la escribió, pero las normas no las puso Moisés. O sea, no es que Moisés un día se levantó y dijo, pues ya no puedes matar a tu hermano. No, son normas del Señor. La cuestión con Moisés es que dentro de todas es una de las historias más extensas de la Biblia. Hay dos puntos, que es que cuando ellos ya salen de Egipto, me voy a ahorrar un montón de historia porque no tenemos todo el día, pero ya Moisés saca al pueblo de Egipto con mano fuerte, dice Jehová, y con las plagas y con la resistencia de Faraón y todo ese proceso. Y llegan al desierto, a un paseo que era de 40 días, esto lo sabemos todos, que se convirtió en 40 años. Es lo que le ha pasado a más de uno que vino aquí a Londres a estudiar, ¿verdad, David? Y lleva 35 años aquí. Lo que era un paseo de un año, ya tiene nietos en Inglaterra. La cuestión es que en el desierto, en Israel, había una cuestión con el agua, y es que en el desierto no hay agua, o hay agua en lugares muy puntuales, y para caminar mucho tiempo en el desierto, el agua era un problema. El primer problema que tienen con el agua, Dios le dice a Moisés que lance un árbol a las aguas amargas que había, y el agua se endulzó. Después de eso fue que tienen hambre. O sea, que el pueblo de Israel todo el tiempo tenía necesidades, ¿vale? Primero tenían sed, el Señor les limpió las aguas, después tenían hambre, y viene el maná, el famoso maná que venía todos los días, que era, bueno, no todos los días, del primer día al sexto, y el sexto tenían que coger doble. El maná tenía algo muy curioso, que aprovecho para hacer un paréntesis, y es que no podías coger para 2 días excepto el sexto día. Todo lo que cogieras de más se te podría. Era vivir al día. Y esto es algo que no es tan divertido porque a todos nos gusta planear el futuro. A todos nos gusta tener el futuro asegurado en nuestras manos. Decimos cosas como el futuro está en las manos de Dios y somos cristianos de buen dicho. Pero la verdad es que todos tenemos nuestros ahorros pensando en por si acaso. Todos tenemos como nuestro plan y nos gusta tener el futuro medianamente asegurado. ¿Sí o no? ¿Sí os gusta? Si cuando venía la pandemia todos compramos papel higiénico por cantidad, queríamos tener el futuro bien asegurado. Aquí pasó del papel higiénico, la locura del papel higiénico. Yo estoy terminándome el papel higiénico ahora, 2024, pero uno no tiene tanto tiempo para esto. Pero claro, Dios les da otro plan. El plan de Dios con el pueblo de Israel en el desierto era vivir al día. Era, todos los días te va a llegar lo que necesites hoy y no vas a tener lo de mañana hoy, lo vas a tener mañana. Y vivir confiando en el Señor cada día es muy bonito, pero a la misma vez es muy estresante. De la misma manera que el plan de viaje no era un plan de viaje determinado. Cada día la presencia de Dios, cuando Dios quería que se moviera, se levantaba y se movía. ¿Cuánto tiempo, a dónde y por qué? Era algo que nadie sabía. Entonces ellos entraron en un proceso de vivir al día constantemente confiando en el Señor. Y alguno se acordará de cuando era pobre y vivían al día y te puedes acordar de lo que es
literalmente ir al día. Sucede en Éxodo 17, que es a donde quiero llegar, que es la segunda vez que el pueblo de Israel tiene sed. Vamos a leer Éxodo 17, versículo 1. Si yo veo que os dormís, hago lo que hace David, que os pone a aplaudir, ¿no? Dar un aplauso al Señor y todo el mundo ahí. Si lo hace, está aquí también, ¿no? ¿Cómo? No anotes eso, no anotes. Éxodo 17, versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. ¿Había agua o no había agua? No había agua. Quiero ir a los puntos clave porque no se estaban inventando el problema. Es decir, ya ves que a veces uno se exagera los problemas. En este caso dice que aquí que no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Jehová a Moisés diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová le dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con la que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti sobre la peña de Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Es una historia que hemos oído varias veces, es decir, la Peña de Oreb es más tiene hasta canciones, una canción muy bonita, antigua, que era como un bolero, que era Cristo es la Peña de Oreb que está brotando. Pero la realidad es que el pueblo de Israel pide agua porque no tenía agua, tenían sed y estaban en medio del desierto. Es curioso que Moisés se lava un poco las manos y dice, ¿por qué me preguntáis a mí? ¿Y a quién le van a preguntar? ¿A Faraón? Faraón ya no estaba. O sea, lo normal es que el pueblo fuese a preguntarle a Moisés por dónde está el agua. Él era el encargado y además era el que tenía el contacto con el Señor, que era algo que en aquella época solamente tenía Moisés contacto directo. Una de las cosas que intentamos explicar dentro de las iglesias y de la CCI que Cristo hace en la cruz es que nos da acceso a todos a tener relación con Dios. Pero antiguamente el pueblo oía de parte de Dios lo que Dios le hablaba al líder, al sacerdote, al encargado. Cristo permitió que todos pudiésemos directamente escuchar la voz de Dios y tener una relación con Dios. Esto lo digo porque a veces parece como que estamos rogándole a la gente que tenga una relación con Dios cuando es un privilegio lo que tenemos, que ahora podemos acercarnos y nosotros hablar con nuestro Padre y leer la palabra de Dios y ser instruidos directamente de su mano. Pero es una situación bastante normal, pero la Biblia dice aquí que el pueblo estaba tentando a Jehová. Y yo creo que lo tentaban en la actitud con la que hablaban. Porque no entiendo, por otro lado, leyendo el texto, que pedir agua sea tentar a Jehová. Creo que era la manera en la que ellos hablaban, o el corazón que tenían, o la soberbia con la que hablaban, porque decían, hubiese preferido ser esclavo que vivir dependiendo del Señor cada día. Es lo que estaban diciendo. Que pidieran agua era normal, ¿sí me estoy explicando? Pero a lo mejor ellos estaban como diciéndole al Señor, ¿sabes qué? Si tú me has sacado de Egipto, pues hazte cargo de esto. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, es decir, Dios nos ha sacado de una vida pasada y le echamos en cara cosas a Dios como, bueno, tú me sacaste de mis malos caminos, pues hazte cargo de esto, bendíceme, que me vaya bien. ¿Por qué me está yendo mal? Es decir, esto es tu responsabilidad. Yo me hubiera quedado en Egipto tranquilo siendo esclavo de Faraón. La historia, que es sencilla, dice que Moisés, de parte de Dios, pasa por delante del pueblo con su vara, golpea la roca y sale agua. Hasta aquí todo bien. Sigue la historia de Moisés. La historia de Moisés es larguísima y está siempre sazonada con peleas con el pueblo, sazonada con discusiones hasta el punto de que Dios estaba harto del pueblo, quería
cambiarle a Moisés de pueblo, que esto a mí me parece un plan buenísimo. Dios le dice un día a Moisés, compi, ven aquí, ya no puedo más. Vamos a hacer una cosa, yo te cambio el pueblo, te estoy traduciendo la Biblia un poco menos, pero es la misma conversación. Yo te cambio el pueblo, buscamos otro pueblo que no sea como estos y vamos a la tierra prometida. Y Moisés dice, no, esta es mi gente. Intercede Moisés por el pueblo. Entonces Dios le hace otra oferta y le dice, bueno, entonces Moisés, vete con tu pueblo, vais a llegar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir contigo. Hago otro paréntesis, esto es una oferta muy buena, porque Dios no le está ofreciendo a Moisés fracasar en la vida, le está ofreciendo éxito, pero sin la presencia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nosotros vemos gente que se aleja del Señor, que le va bien, y pensamos que a lo mejor tienen razón. Y a ti te puede ir bien y estar lejos del Señor. Es más, muchas veces te va bien cuando te alejas del Señor. Y parece que eso es una validación, y no lo es. Y Moisés dice, no, si tu presencia no viene conmigo, yo no voy. Y siguen caminando. Y tiene problemas Moisés hasta con sus hermanos, que lo critican, que lo juzgan, que atentan todo el tiempo contra su autoridad. Porque Moisés estaba ahí porque Dios lo había puesto, pero Moisés tenía muchas carencias personales. Y lo que sucede normalmente cuando tú te acercas a alguien que está en algún tipo de autoridad, bien sea tu pastor, tu jefe o alguien que esté a cargo de cualquier cosa, te vas a dar cuenta que esa persona tiene carencias personales, que quizás desde lejos no se ven, pero sí se ven desde cerca. Y la gente que estaba cerca de Moisés veía que Moisés era bastante inferior en capacidades al trabajo que se le había asumido. Y ahí estaban peleando. Es más, hubo una vez que la tierra se abrió y empezó a tragarse gente que hablaba mal de Moisés. Que eso, Dios quiera que no pase en Carro Tibut. Que ahí se nos abra que haya una especie de movimiento de tierra y se nos traiga 5 o 6, ¿no? A todos espero que no, que quede alguno. Y en esas idas y venidas, la paciencia de Moisés durante tantos años se fue desgastando. Y yo te voy a decir algo, no lo juzgo. Probablemente la mía se me hubiera desgastado muchísimo más, porque aunque tú estés viviendo las promesas de Dios para tu vida, te desgastas igual. ¿O nunca te has quejado del marido por el que oraste? Estás viviendo tú oraste por un marido, Dios te lo dio, ahora te estás quejando todo el día del notas este. Te estás quejando de la promesa que Dios te dio. Moisés estaba caminando con el pueblo a la tierra prometida, él estaba en la voluntad de Dios, pero se cansó, y se cansó hasta el punto en el que llegamos a Números 20, que es aquí donde quería ir. Te acabo de resumir desde Éxodo a Números 20, léetelo después en tu casa. Números 20. Dice que llegaron los hijos de Israel después de muchos años caminando, después de muchas peleas, después de mucho desgaste. Todos los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin. En el mes primero, acampó el pueblo en Cades, allí murió María y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Aquí ya no estaban diciendo, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto, como la primera vez. Aquí estaban diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando Jehová abrió la tierra y mató gente. Estos son unos dramas de nivel. O sea, ojalá me hubiese matado Jehová, o sea, por un poquito de sed, hasta el... Quiero que tú vayas al ambiente que había en esa casa. Al punto en el que la abuelita decía, ojalá me muera para que me extrañen. O sea, estaban en ese punto de exageración de, ojalá Jehová nos hubiera matado cuando murió toda esa gente. Ojalá hubiera muerto yo ahí. ¿Para qué nos hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Que esto es una contradicción, porque dicen que hubieran preferido morir antes y se están quejando que se van a morir.
Entonces dice, ¿y por qué nos has hecho subir a de Egipto, para traernos a este mal lugar? No es un lugar de sementera, ni de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. No tenían nada. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara, reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Más o menos es la misma historia, ¿no? ¿Os suena? ¿Similar? Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a toda la congregación delante de la peña. Y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir las aguas de esta peña? Entonces Moisés alzó su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y hasta aquí parece que es la misma historia. El pueblo tienta a Dios, tiene sed, reclama, Moisés ora delante de Dios, va a la peña, la golpea con su vara y sale agua. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Sí? ¿Damos un aplauso al Señor? No, no, broma, bro, no, no es broma. Pero era para despertar, no por... Pero lo que pasa aquí es que en cuanto acaba de salir el agua, que parece que es un éxito, Jehová le dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis a la congregación en la tierra que les he dado. Porque la orden que Dios le dio a Moisés no fue tomar la vara y golpear la roca. Fue tomar la vara y hablarle a la roca. No es lo mismo. La cuestión es que Moisés, con esa vara, había caminado muchos años y había hecho muchas cosas muy impresionantes. Desde abrir el mar en 2, hasta sacar agua en Peña de Oreb, hasta tirarla y convertirse en serpiente y comerse otra serpiente. Esa era la vara con la que Dios respaldaba a Moisés. Era una vara que significaba mucho. Era una vara que hablaba de que Moisés tenía la autoridad de parte de Dios. Y Moisés, que está harto de la gente, está cansado de esta discusión, se pierde un detalle que Dios le dice, toma la vara, pero háblale a la roca. Pero Moisés golpea la roca con su vara. Moisés considera que él ya sabe cómo sale el agua de la roca, porque ya lo ha hecho antes. Y no escucha la voz de Dios. Y eso le cuesta entrar en la tierra prometida. Y la pregunta que yo haría aquí es, a los que hemos caminado por años con el Señor y Dios nos ha respaldado, ¿confiamos más en la voz de Dios o en los éxitos ya aprendidos? En las victorias ya ganadas. Porque Moisés no quiso escuchar la voz de Dios. Es más, Dios le dice, no has querido mostrar mi santidad. Ahora, ¿salió agua o no salió agua? Sí salió agua. Entonces, cuando yo veo esta historia, me doy cuenta que Moisés tiene el mismo problema que tenía el pueblo, que era un problema de autoridad. ¿Quién daba las órdenes en ese sitio? El Señor. El Señor decidía cómo se tenía que sacar el agua, no Moisés. Moisés, porque claro, si somos humanos, o humanistas más bien, y analizamos la vida de Moisés, Moisés no se merecía no entrar en la tierra prometida, es más, se merecía entrar en la tierra prometida. O sea, Moisés, que era un niño rico, porque vivía con Faraón, sabéis la historia, que Faraón, la hermana de Faraón lo adopta, crece en la casa con todas las necesidades cubiertas, él abandona su comodidad por sacar al pueblo de Israel. Si Moisés se hubiese quedado en casa de Faraón y no hubiese montado un problema, no sería una autoridad en Egipto probablemente, pero viviría de lujo. ¿O faltaba algo en casa de Faraón? Vivía bien. Cuando el pueblo de Israel se empieza a quejar y a decir,
hemos dejado nuestra comodidad por seguirte. El que de verdad había dejado su comodidad era Moisés. Los demás eran esclavos que los estaban azotando, tío. O sea, que se nos olvida. Que uno a veces se le olvida cómo el pecado lo azotaba y se cree que ahora está peor que antes. Y estaba peor antes. Pero el que estaba cómodo en su casa, con todos los gastos pagados, con la hipoteca pagada, con siervos, era Moisés. Pero aparte Moisés se pasa 40 años intercediendo por esta gente. Llorándole todos los días, que si tengo sed, que si tengo hambre, que si me aburro, que si voy, que si vengo. Y yo digo, Moisés, yo le hubiera dicho al Señor, cambia al pueblo o mételos a todos en la zanja, como te han dicho. Es injusto que porque un día Moisés está cansado, que yo entiendo que esté cansado, Moisés no entre en la tierra prometida. Pero la realidad es que Moisés no tiene un mal día. Moisés atenta directamente contra la autoridad de Dios, contra su santidad. Dice, no mostraste mi santidad, tú sacaste el agua de la roca. Y todos tenemos cualidades buenas. Tú y yo tenemos dones, tenemos cosas que Dios te ha regalado, regalos en la vida espiritual o en la vida laboral o familiar. Tú tienes dones y es muy peligroso apoyarte en tus dones y no en la voluntad de Dios. Y cuando hemos caminado mucho tiempo en la vida cristiana, nos convertimos en personas que ya consideran que no tienen que hacer caso ni a la palabra de Dios, ni a las autoridades que tengan cerca, porque ya han caminado lo suficiente como para saber que a la roca hay que golpearla para sacar el agua. Y aquí hay un peligro muy grande que nos encontramos, porque todos tenemos algo en lo que tenemos autoridad, que tenemos que tener siempre humillado delante de Dios. Pasó exactamente igual años después con Saúl. ¿Cuál fue el problema de Saúl? El problema de Saúl es que él tomó las decisiones que no tenía que tomar. Dios le dijo, Saúl, conquista este pueblo y lo quemas todo. Y Saúl, manipulando, que era bastante diferente a Moisés, obviamente, pero el concepto fue el mismo, no mató algunas ovejas, se quedó con algunos tesoros, hizo un poquito lo que le parecía bien, porque él, que ya había ganado batallas, sabía que esas cosas se las ofrecían a Jehová y eran buenas. Pero esa no era la orden que le dieron, la orden era, quémalo todo. Y cuando el profeta se acerca a Saúl y le dice, Saúl, ¿qué has hecho? Saúl empieza a hablarle en Evangélico 1.0, le dice, son cosas para sacrificar a Jehová, tu Dios. Claro, ¿cómo se va a enfadar Samuel si le dicen Jehová, tu Dios? Pero la orden no era esa. Porque obedecer no se hace cada vez más fácil, es que cada vez es más difícil, porque cada vez sabes más. Y los que tenéis niños pequeños, en mi caso no, porque mi hijo todavía no tiene decisión de ningún tipo, los hijos cuanto más crecen, menos obedecen. ¿O no? Porque ya saben más. Y llega un punto en el que son adolescentes y ya creen que su padre es tonto y que ellos sí saben. Exactamente es lo que nos puede pasar a nosotros en la vida cristiana. A medida que vamos pasando los años, es más complejo obedecer porque sabes más cosas y has vivido mejores experiencias. No porque has vivido peores experiencias, no porque estás metido... Es más, cuando uno está metido en problemas o en pecado y encuentras tu humanidad, casi siempre es muy fácil obedecer porque estás como necesitas una salida. Se complica cuando ya con tu vara has hecho muchos milagros. Se complica cuando has caminado. Se complica cuando has tenido victorias. Y además de que todos tenemos dones, todos tenemos sed en algunas áreas. Y no es sed de mentira, es sed de verdad. Cuando digo sed de verdad, o sea, es que sí hay sed. No te estás inventando la sed. Algunos tienen sed de amor. Algunos tienen sed de posición, es decir, crees que a lo mejor tú deberías tener una mejor posición, bien sea en tu trabajo, dentro de la iglesia. Tenemos sed
No sé, ¿de qué tienes sed? Personas que tienen sed de compañerismo, que necesitan una pareja urgente y por eso van con el primer loco que se les cruza. La cuestión es cómo nosotros pretendemos conseguir las cosas que anhelamos. ¿Cómo quiero yo que salga el agua de la roca? ¿Haciendo la voluntad de Dios o haciendo mi voluntad? Porque el agua va a salir igual. Tu sed va a ser saciada. Lo que pasa es que si tú sacias tu sed de la manera incorrecta, lo que te va a pasar es que vas a perder las promesas de Dios. Vas a cambiar la sed momentánea por un lugar en el que fluía leche y miel. Cuando uno aprende a humillarse, tenemos la misma historia con David, pero David no tocó a Saúl y pudo tocarlo. Y David ya sabía matar. Y David ya sabía cortar cabezas. Es más, había cortado la cabeza de Goliat. Pero supo someterse, siendo él mejor que Saúl, sí. Siendo él más inteligente que Saúl, sí. En aquel momento Saúl ya estaba fuera de sus casillas, no entendía nada, estaba desquiciado. Es más, David le tenía que ir a tocar el arpa porque se volvía loco. Pero David sí entendió el proceso de las cosas. Ahora, la pregunta que seguimos haciendo es, ¿cuántas veces hemos golpeado rocas que teníamos que haberle hablado? ¿Cuántas veces has conseguido tener razón manipulando? ¿Cuántas veces has conseguido ese trabajo mintiendo? ¿Cuántas veces has ganado una discusión haciendo trampas en casa, pero has ganado? ¡Ey! Salió el agua de la roca. Pero la realidad es que ahí es donde traicionaste la santidad de Dios y la autoridad de Dios. No perdiendo, ganando. ¿Cuántas veces has hablado mal de otra persona para quedarte en esa posición de él o de ella? Y has conseguido que la gente piense mal de alguien y has conseguido te ha salido el agua que querías. Estás donde quieres estar. ¿A qué precio? Porque a día de hoy sigue siendo el mismo concepto del desierto. Vivimos al día con el Señor. Todos los días necesitamos que Dios nos diga a dónde ir. Todos los días necesitamos saber qué hacer. Todos los días necesitamos humillar nuestros planes y nuestro querer controlarlo todo por confiar en la mano del Señor. Y no todos los días es fácil. Es más, es difícil. Y es incómodo. Es decir, cuando hablamos de seguir al Señor, hace unas semanas hablaba yo en Madrid que Jesús se encargaba de que los discípulos intencionalmente nunca estuvieran cómodos. Si tú te empiezas a mirar cómo Jesús los llevaba, Jesús los tenía todo el tiempo incómodos. Les estaba enseñando algo muy importante y era vivir siempre alerta, vivir siempre con la silla medio fuera. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir al día y nos encantaría tener todo planificado en el futuro y tener todo bien atado, pero el Señor quiere tener una relación con nosotros diaria. Todos los días yo necesito escuchar la voz de Dios. Y cuando hago las cosas demasiado bien y empiezo a espaciar mi dependencia de Dios, termino como Moisés. Injusto, porque Moisés tiró toda su vida, no la tiró, o sea, gastó toda su vida para ver las promesas de Dios subido en una montaña. Y la Biblia nos lo enseña para que nosotros aprendamos que si Dios te dice que hay que hablarle a la roca, no hay que golpearla, hay que hablarle. Claro, Moisés pensaría, sí, hombre, yo le hablo a la roca ahora y no pasa nada, ¿qué? Cuando empiezas a ver los milagros de Jesús, Jesús no hacía los mismos milagros, o sea, de la misma forma. Porque no quería que la gente se dedicara a escupirle en los ojos a los ciegos. Menos mal. No se trataba de escupirle a los ciegos, se trataba del milagro.
Pero a nosotros nos gusta la comodidad y el saber cómo Dios tiene que hacer las cosas. Nos gusta planearle a Dios el futuro. Cuando es todo lo contrario, esto es freestyle, improvisación, confiar todos los días en el Señor. Y no es tan divertido, ya lo sé, pero vamos a leer el último texto, Isaías 43, versículo 15. Isaías 43, versículo 15, dice, Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Aquí está haciendo un recuerdo, paréntesis otro, de cómo sacó el pueblo de Dios al pueblo de Israel de Egipto. Pero esto es muchos años después y ellos están en Babilonia. El pueblo de Israel sale de Egipto, pasa todo lo que pasa, se establecen en Israel, pero pecan y los babilonios se los llevan. Dios los quiere sacar de Babilonia de vuelta a su tierra. Y le dice, yo soy Jehová el que abre el mar. Yo soy Jehová el que echó a los carros del faraón al mar. Y el que hizo que cantarais esta canción todas las semanas y fuerais tan feliz matando a faraón. Yo soy el que os dio el maná. Empieza a recordarle las cosas buenas o malas. ¿Buenas? ¿Y qué le dice acto seguido? 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá a la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Está diciendo Dios al pueblo de Israel, olvídate de las cosas buenas que ya pasaron. Yo quiero hacer cosas nuevas que no son iguales. Es más, le da la vuelta. Ahora ya no quiere abrir el mar para que pasen en seco, sino que en el desierto va a traer agua. Le está diciendo al pueblo de Israel, confía en el Señor, no en tu conocimiento. Les está pidiendo humildad para ser rescatados de nuevo, pero no en la manera en la que ellos piensan, sino a la manera de Dios. Y Dios quiere hacer cosas en nuestra vida, pero te está diciendo, olvídate de lo que ya sabes. Que a lo mejor has caminado muchos años y piensas que ya sabes lo suficiente como para no depender del Señor, para no ser obediente, para no ser humilde, para no estar bajo autoridad. Y en tu mente dices, ya caminé lo suficiente, ya me merezco algo mejor. Y Dios te dice, olvídate de eso. Humíllate delante de Dios y mira cómo Dios no hace de nuevo un milagro en tu vida. Mira cómo Dios, en vez de abrir el mar en dos, trae agua al desierto. Claro, ellos, me imagino que cuando soñaban que Dios los rescataba, soñaban cómo aparecía un Moisés y volvía y no era faraón, esta vez era, no sé qué cargo tenía el rey de Babilonia, era, ¿no? De Nabucodonosor era el rey. Ellos imaginaban que ahí iba a haber alguien de su pueblo que iría por el rey de Babilonia y lo humillaría y le traería plagas. Y Dios les dice, no va a ser así. Va a ser diferente. Y vuelve a decirles, vamos a vivir al día. Y sí, los termina sacando. Te ahorro también Isaías, que es largo. Salen de Babilonia. La pregunta que terminaría haciendo es, ¿cuántas veces hemos impuesto nuestra autoridad a la autoridad de Dios? ¿Cuántas veces hemos impuesto nuestra sabiduría a la sabiduría de Dios? ¿Cuántas veces hemos despreciado la manera en la que Dios nos tiene en este momento, con las personas que nos tiene en este momento, pensando que nosotros podríamos hacerlo mejor? ¿Cuántas veces hemos usado nuestra vara en vez de hablarle a la roca? Y es un buen momento para arrepentirnos delante de Dios y humillarnos y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero caminar a tu manera, quiero caminar al día. Quiero vivir
confiando en que las autoridades que tú me das, en que la palabra que tú me das, en el lugar en el que estoy y en la manera en la que me vas a rescatar es tu voluntad. Porque si no terminas viviendo con cualquier tiempo, como estamos los que nos estamos haciendo mayores, algunos más que otros. Pero hablábamos ayer y nos damos cuenta que todo lo que hacíamos era hablar mal de los futbolistas de ahora y bien de los de antes. Estamos aquí con mi amigo italiano, ¿dónde está? Ahí estás, hablando de Nesta y de Inzaghi, y no nos gustan los de ahora, porque son nuevos. A mí me gustaba Roberto Carlos. Puedes acabar así en la vida cristiana también, pensando que todo antes era mejor, que antes sí el Señor se movía. Moisés se le salió el orgullo el peor día del año. Que no nos pase a nosotros lo mismo, que no pensemos que porque ya hemos caminado mucho no tenemos que obedecer la voz de Dios y ser humildes. Que no nos pase a nosotros que el Señor siga queriendo usarnos y nosotros decidamos caminar nuestro camino de una manera arrogante. Y cuidado, eso no significa que lo que hagas te va a ir mal, porque a Moisés le salió el agua. Es más, si Moisés no hubiese dicho nada, nadie se entera que Jehová estaba enfadado. Nadie más hablaba con Jehová. Pero perder las promesas de Dios por demostrar mi autoridad, cuando toda autoridad viene dada del cielo. Por demostrar que soy mejor, por demostrar que soy más excelente que el resto, por demostrar que yo sí. Pues Moisés se quedó con la vara y se quedó sin la tierra. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Tantos años caminando, tanta vida recorrida. Y tenemos que aprender a vivir al día y decirle, Señor, danos paciencia para vivir al día. Danos paciencia para tener sed todos los días y venir a ti y decirte, Señor, danos de beber. Paciencia para todos los días tener hambre y decir, Señor, danos de comer. Paciencia para saber que Dios quiere que... Fíjate que una vez estábamos en un congreso de estos donde nos dan de comer mal y nos hacen, para entretener a los jóvenes, porque esto es algo que hacen mucho, hicieron ronda de preguntas. Entonces los jóvenes escribían preguntas y nos las mandaban. Y lo típico, ¿a qué edad puedo tener novio? Y decíamos, Miguel, no puedes tener novio a ninguna edad. Algunos lo entendí, otros no. Y yo entonces decía, ¿me puedo tatuar o no me puedo tatuar? Las típicas preguntas que hacen, ¿no? Y una persona, Jaime Fernández, que estaba ahí con nosotros, un chico decía, ¿por qué decís esto si la Biblia no lo pone? Entonces Jaime dice, hay gente para la que hay ciertas cosas que es pecado y para otra que eso mismo no es pecado, depende de lo que Dios le diga. Y me gustó lo que dijo, porque es verdad. Hay muchas cosas que no salen en la Biblia que tenemos que vivir al día preguntándoselas. Y de la misma manera que tú tienes hijos y a uno lo dejas salir y al otro no, por motivos diferentes, si los dos salen, uno desobedeció y el otro no. Vivimos al día, hay cosas que el Señor te tiene que ir diciendo todos los... Qué aburrido sería que tu relación con tu padre sea que Dios ya te dio todo lo que tenías que hacer y no te vuelve a hablar hasta el final. No, ya está. Esto es la Constitución, que está ahora tan de moda en España. No se puede salir nada de la Constitución. La relación con Dios tiene unas líneas grandes y un montón de cosas que van al día. Hay días que puedes salir, hay días que no puedes salir. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que hay que golpear la roca, hay veces que hay que hablarle a la roca. Es una relación. Yo no me imagino mi relación con Mateo que cuando tenga conciencia yo le diga todo ya lo que puede hacer y lo que no y ya. No. Caminamos. Y la última pregunta que te hago es, ¿cuándo es la última vez que le has preguntado a Dios por su voluntad en cosas que ya sabes? No en cosas que no sabes. ¿Cuándo es la última vez que has ido a preguntarle al Señor cosas que ya has hecho? Porque a veces puede ser que sí, a veces puede ser que no. Que Dios te dijo sí
una vez no significa que te va a decir que no la siguiente. Gente que se cansa de orar por cosas que quiere. O gente que al revés, que como Dios le dijo un día que sí, siempre es sí. Y no. Es esa humildad la que necesitamos manejar en nuestra vida. Y que el Señor nos ayude a ser humildes, a entender que que nuestra autoridad es prestada en la vida. No es nuestra, que la vara no era de Moisés. La usaba Moisés. La vara era del Señor.